Hola, bienvenidos al podcast de Vane, un podcast donde vamos a hablar de metas, hábitos, propósitos y sueños. Espero poder acompañarte en este proceso y que algo de lo que te comparta en este espacio te sirva para tu vida, para pensar, para reflexionar o aprender algo nuevo. Así que bienvenido y empezamos. Hola, bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Vane. El día de hoy voy a hablar un poco del miedo, de procrastinar, de descanso. Voy a hablar de todos estos temas porque me parece que están totalmente relacionados con el tema de metas, propósitos, sueños y pueden ser aspectos que se crucen un poco en nuestro camino al momento de llevar a feliz término una planeación que tengamos. Lo primero que voy a hacer es definir qué es procrastinar. Esta es una acción que aparece cuando estamos ante una tarea que es importante, que tiene fecha de entrega y que generalmente sabemos que tenemos que empezar a hacer, pero aunque es muy importante, de repente pareciera como si hubieran otras cosas más importantes como arreglar cocina, arreglar casa, ver una serie, una película, hablar con alguien. Y si bien estas son tareas y son acciones también importantes en el día a día, la diferencia aquí es el motivo por el cual hacemos esas acciones. Cuando estamos procrastinando, sabemos que no deberíamos estar haciendo esas otras acciones y sin embargo las hacemos porque quizás no nos sentimos del todo listos para enfrentarnos a la tarea que tenemos enfrente y terminamos haciendo otras tareas que realmente no están relacionadas, pero como no sabemos cómo enfrentar y abordar esa tarea que sí tenemos entre manos, las dejamos pasar. Me gustaría también hacer una diferenciación entre procrastinar y descansar, porque a pesar de que en ambas las acciones pueden ser las mismas, la motivación que hay de trasfondo es totalmente diferente. Cuando estamos procrastinando, podemos estar haciendo actividades que se asocian generalmente al ocio, pero que en este caso tienen como motivación evadirnos de una tarea que tenemos pendiente. Mientras que cuando estamos hablando de descansar, sabemos que está dentro de la planeación, sabemos que está predestinado que lo hagamos. Un buen descanso está planeado también en nuestro día a día. Y aquí quiero hacer una anotación, a pesar de que en próximos capítulos también quisiera hablar del tema del descanso. Descansar también es parte de la rutina, también es parte de trabajar, también es parte de estudiar, porque no somos máquinas, somos seres humanos y si no tenemos tiempo de descanso es muy fácil que terminemos agotados y quemados. Hay varias razones por las que terminamos posponiendo y evadiéndonos de las tareas. Puede haber cansancio, inseguridad sobre la tarea, no saber por dónde empezar, expectativas poco realistas. Y aquí, cuando hablo de expectativas poco realistas, es pretender que una tarea que a cualquier persona le tomaría 8 horas, hacerla en 1 o 2 horas, y cuando no lo logremos en 1 o 2 horas, frustrarnos porque no funcionó. Entonces, claro, cuando tengamos que volver a repetir la tarea, es muy probable que hagamos acciones evasivas porque sabemos que nos va a dar dificultad cuando realmente estamos poniendo expectativas que no son las adecuadas. El título del capítulo nos pregunta si es pereza o es miedo. Y a ver, pues quizás cuando lo leíste pensarás qué relación había uno con lo otro. Si uno es perezoso. Y si uno tiene miedo, tiene miedo. Pero la relación entre estos dos conceptos a mí no me parece tan descabellada. Alguna vez yo escuché una frase que decía que la acción cura el miedo. En general yo trato de que cuando tengo miedo pienso, bueno, ¿qué acción me quitaría este miedo? Y trato de hacerla. Por ejemplo, cuando tenemos una exposición, hacer la exposición pues ya nos quita el miedo. Puede que nos pongamos colorados, que nos dé algo de susto hacerla, pero cuando ya la hacemos, salimos de eso y es como que, bueno, ya, pasamos página
y seguimos adelante. Acá estoy hablando de miedos normales, de la vida cotidiana, no estoy hablando ni de fobias, ni de miedos patológicos, ni otros miedos que impliquen algo más profundo. Estoy hablando de los miedos que es muy probable que todos compartamos de alguna forma. Cuando lo comparo y digo que puede ser miedo, puede ser pereza, es porque si nos ponemos a pensar, si la acción cura el miedo, puede que la inacción y el no hacer nada sea miedo, ¿cierto? O sea, estar paralizados y por eso no estamos haciendo. Y me parece valioso hacer esta comparativa y hacer esta reflexión y este análisis porque yo a veces siento que cuando nos culpamos y ponemos la pereza o ponemos el no querer hacer algo o el es que estoy cansado o es que no, qué pereza, luego lo hago, puede generar más culpa y una carga muchísimo más pesada que cuando pensamos que puede ser miedo. Porque cuando identificamos que es miedo lo que tenemos, es más fácil hacer algo con eso, porque ella puede que sea la verdadera causa y no la pereza, que es la que ponemos de frente y la que a veces como que parece más evidente. A veces no es tan evidente que tenemos miedo a algo porque a veces ni siquiera nos paramos un segundo a pensar miedo a qué, porque es una tarea, es solo un trabajo, pensamos. Acá quiero hacer algunas recomendaciones sobre qué podemos hacer cuando esa supuesta pereza, y lo pongo entre comillas, que se puede camuflar, como ya lo acabé de mencionar, de miedo, aparece. Frente a ese tipo de situaciones, a mí se me ocurre hacer dos cosas. Uno, identificar qué es lo que nos está pasando realmente. Y para esto te invito a escribir. Para mí escribir es absolutamente terapéutico, es liberador, es clarificador y me parece una técnica y una herramienta supremamente valiosa. Coge un cuaderno, una hoja, hasta puede ser en el computador. Lo importante es pasar eso a algo más físico, porque en la mente a veces se pierden todos esos pensamientos entre unos y otros. Lo que te recomiendo hacer es, uno, identificar lo que está pasando, que te preguntes, bueno, esta tarea, ¿qué me está generando? Identifica esas emociones, esas sensaciones, esos sentimientos que aparecen y anótalos. Y luego de que termines de escribir todo lo que te genera esa tarea, léelo para que te des cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Y con eso es más fácil que puedas tomar acciones que te lleven a ponerte en acción, que te lleven a salir de ese ciclo en el que estás. Porque cuando tenemos claridad de qué es lo que nos está pasando, es más fácil saber y encontrar alguna solución que cuando simplemente es una sensación. Lo segundo que te recomiendo es tener un plan de contingencia. Identifica qué cosas te permiten estar en movimiento y te permiten accionar para que cuando te vuelva a pasar sepas qué cosas te permiten volver a ponerte en movimiento y terminar lo que estás haciendo. También te puede servir mucho poner la tarea en pequeños pasos, porque a veces la ponemos en pasos muy grandes y eso puede terminar siendo un poco útil porque como es tan grande, pues mejor no rendimos porque eso está muy difícil. El problema es que como no nos damos cuenta que es un paso tan grande, porque no lo hemos terminado de desmenuzar, terminamos con la sensación de no fui capaz, no sé hacerlo, no me fluyó. Entonces trata de establecer algún plan de contingencia para cuando esos momentos pasen. Y si definitivamente estás muy bloqueado, entonces utiliza la procrastinación activa y es trata de hacer otras tareas que también sean importantes, pero frente a las cuales te sientas un poco más seguro para que puedas aprovechar ese tiempo. También sirve salir a caminar para despejar la mente. Hay muchas acciones que puedes realizar para despejarte y volverte a poner en acción. Lo importante es que trates de identificarte y de conocerte un poquito más, porque eso es lo que más te va a ayudar
dejar de oír las tareas que tienes, que como digo, acá lo importante no es estar siempre en acción y en movimiento, sino que cuando estamos planeando y hemos planeado hacer algo, lo podamos hacer realmente. Por último, y ya para cerrar el podcast del día de hoy, te dejo como reflexión final el primero, evaluar qué es lo que te está pasando y lo que te está generando esa tarea que quieres evadir, darle un lugar a esas emociones, porque las emociones son herramientas, no son nuestras enemigas y cuando les damos un lugar, generalmente podemos avanzar mucho mejor y más fácil y que eso no se nos convierta en una carga emocional, porque las tareas que realizamos, pero las realizamos con tantos costes emocionales, terminan siendo muy dañinos para nuestra salud mental. Y cuando digo salud mental, no estoy hablando de que nos volvemos locos, de que, de que hay algo malo con nosotros. No, para mí salud mental es estar bien con nosotros, sentir que estamos funcionando de la mejor forma posible y no que estamos dejando en un trabajo, en el estudio o en diferentes áreas de nuestra vida algo de nosotros. Para mí eso es salud mental, es bienestar y sentirnos bien con nosotros mismos. También te hago una invitación a que si realmente sientes que necesitas la ayuda de alguien más para darte claridad, para ayudarte a resolver esos miedos, esos bloqueos que pueden aparecer, porque sientes que te sientes bloqueado frente a un proyecto, frente a una tarea, frente a una labor, frente a algo que quieras iniciar o emprender, puedes escribirme porque finalmente es parte de lo que, en lo que decidí especializarme, en ayudar a las personas a identificar esas cosas que los están bloqueando, que los están desorientando, que los tienen con un nudo en la cabeza y ayudarles a dar claridad. Yo siento que es algo en lo que se me da bien, es algo que me gusta y creo que a veces hablar con alguien que te ayude a dar claridad puede ser muy satisfactorio porque te permite aliviar esas cargas y te permite encontrar un paso a paso que te lleve realmente a donde quieres llegar o te permita lograr eso que estás planeando, pero que no sabes cómo por dónde empezar. Por hoy lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que si tienes dudas, comentarios, sugerencias o algún tema del que te gustaría que hable, estoy totalmente abierta a escucharte y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego. Bueno, y en este último pedacito del podcast, generalmente lo reservo cuando quiero proponerte alguna acción concreta relacionada con el capítulo. El día de hoy te quiero proponer que seas tu propio motivador. Me explico. Quiero que cojas la grabadora de tu celular y grabes un audio donde te digas todas esas cosas que sí sabes hacer, todo lo positivo que sí tienes, que te motives a hacer una tarea aleatoria, y que te motives a terminar algo porque tú sí eres capaz. Eso te puede ayudar mucho en esos días en que estés desconcentrado, bajito de ánimo, como que estés ante una tarea que sea difícil y en la que no te sientas tan confiado para subir esos niveles de confianza, que a veces escucharnos a nosotros mismos, decirnos cosas positivas a nosotros mismos puede ser muy, muy positivo y sobre todo puede ayudarnos a subir esa confianza y poder coger esa acción, esa tarea, ese proyecto que necesitamos hacer con un poco más de fuerza. Entonces, esa es la invitación que tenía para finalizar el día de hoy. Ahora sí, hasta luego.